listo porque somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 13 de abril del año 2026. Como siempre, señores, vamos a leer nuestra prensa local, vamos a analizarla. Las internacionales, bueno, perdió Víctor Orbán en Hungría, pero Keiko Fujimori encabeza y van para una segunda vuelta. En las locales vemos, señores, Danilo sobre el gobierno. No tienen un plan concreto para enfrentar la crisis por la guerra. Pero ¿cómo es que ellos van a visitar personas sin un plan? Vamos a ver eso más adelante. También vemos, Abinader declara emergencia regional en el Gran Santo Domingo y 4 provincias por efecto de vaguada. Les voy a explicar a ustedes qué es lo que significa emergencia regional, porque siempre hemos escuchado declarar en estado de emergencia o emergencia nacional. Ahora es regional. Y lo que más me preocupa, miren, aumentan a 30,000 los desplazados, 6 estructuras colapsadas y 14 comunidades incomunicadas. Si esto es, con estos fenómenos, estas lluvias dispersas, imagínense con el fenómeno El Niño Godzilla, que les voy a explicar a ustedes qué es el Niño Godzilla. Entonces no tenemos un plan de contingencia sobre el conflicto del Golfo Pérsico. Y tenemos estos frentes. Estamos en una crisis. No se lo quiero decir a nadie, pero sí. En las internacionales, como le dije a ustedes el panorama, que en América Latina estamos en las elecciones y el año que viene también, en Perú estamos ya a la segunda vuelta encabezada por Keiko Fujimori, pero eso yo no voy a hablar. De eso no. Cuando Estados Unidos anuncia que bloqueará los puertos iraníes, les voy a explicar a ustedes qué quiere decir y, ojo, Estados Unidos se está consolidando como el mayor exportador de petróleo. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amado Señor, en este día lunes levanto mi mirada a ti confiando en tu promesa de vida eterna que transforma mi presente. Fortalece mi fe, guía mis pasos y recuérdame que en Cristo tengo esperanza segura. Gracias por tu amor constante y por sostenerme siempre. En el santo nombre de Jesús, amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y Threads y en las plataformas de streaming Fire Stick, WinTV y Roku. Así que no hay excusa. Señor director, ¿usted pudo descargar los videitos de Danilo Medina? Ok, primero colóqueme sobre la visita al palacio, a la casa del... Mi saludo. Sí, ponga el audio. Nosotros hemos escuchado con mucho interés las informaciones que hemos recibido de parte de la delegación del gobierno que está aquí presente esta tarde, de Paliza, de Yayo, de Magín, y hemos quedado con ellos de que vamos a estar a la espera de que nos presenten el plan que próximamente van a elaborar, y nosotros tan pronto recibamos ese plan vamos a socializarlo con la dirección del partido para cualquier sugerencia o cualquier planteamiento que podamos hacerle en esa dirección. Tenemos la esperanza de que este conflicto parece que está arribando a su final y que las cosas puedan volver a la situación que estaban antes de la guerra del Golfo, y ojalá que se produzca lo más rápido posible para que la economía dominicana quede lo menos lesionada posible. En ese sentido, nosotros agradecemos al gobierno que haya tenido la delicadeza de venir a explicarnos a nosotros como partido de oposición,
los problemas que afrontan y las dificultades que se le pueden presentar en el futuro inmediato. Así que muchas gracias a todos y a ustedes también. Gracias. Bueno, Danilo sobre el gobierno. No tienen un plan concreto para enfrentar la crisis por la guerra. Bájeme el video. Ustedes saben que esta crisis no está arribando a su final. Al contrario, se va a postergar más y vamos a darle algunos 6, 7 años de rehabilitación, 10 por si acaso, por la destrucción de las instalaciones y gasoductos, en este caso Qatar, que para reconstruirla se toma su buen largo trecho de 3 a 4 años y depende si aparecen todos los instrumentos y las herramientas. Todo eso se calcula en el ámbito internacional. Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente, dijo Danilo Medina. Colóqueme la segunda declaración. Mediante la crisis que haya ocasionada por la guerra en Irak. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar, y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa, porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir el gasto corriente. ¿Qué usted cree que Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consiste en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo, para que ¿Qué usted cree que va a pasar con los pobres de la República Dominicana? No llevaron ningún plan, supuestamente lo van a presentar en el futuro. Nosotros esperaremos verlo, pero ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda. Entonces, tocan las puertas sin un plan. Yo quiero saber qué es lo que va a hablar con Leonel Fernández. Esa es mi gran curiosidad. Entonces, ¿qué revela ahí Danilo Medina? Porque Danilo Medina desnudó al gobierno. Primero, que el gobierno no tiene una arquitectura, un plan de contingencia de crisis. Cuando él afirma no tienen un plan concreto, está exponiendo que no existe plan macro, ni micro, ni nada, sino ni un plan de anticrisis estructurado. No hay escenarios de choque externo para el tema del petróleo, para el tema de los fertilizantes. No existe un comité económico de guerra o de conflicto. No existe eso, señores, no. La reunión desde el 21 de marzo, luego la semana antepasada, el jueves a las 5 en el Ministerio de Hacienda. Eso fue para tomar café y beber agua, sí. ¿Y en qué tú estás así, poniéndose al día? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, imagínate. No hay priorización presupuestaria de emergencia. En pocas palabras, es una acusación técnica clara que el gobierno
está reaccionando, mas no anticipando. Desnuda la vulnerabilidad fiscal estructural. Señores, ahí habla tranquilamente que el tema va a ser fiscal. El 88% en gasto corriente, alto peso en nómina y transferencia, deuda con intereses crecientes, dependencia de financiamiento para operar. Esto implica que el gobierno no puede subsidiar combustible por mucho tiempo, no puede absorber inflación importada, no puede sostener transferencias sociales si empeora el shock. La única salida sería una reforma fiscal, o sea, nuestro bolsillo lacerado, la micro. Entonces, Danilo está anticipando la reforma fiscal que nos las van a implementar de manera administrativa. Hay que estar atento a los productos de la canasta básica y a los servicios básicos. La luz, la telefonía y todo. Entonces, cuando él dice que ojalá que no consista en una reforma fiscal, lo que él está es diciendo a todos nosotros, estemos alerta, porque si no tienen un plan, ¿cómo ellos piensan recaudar? Y más con este frente que tiene climático, que eso es un problema. Si no hay dinero, con este problema para enfrentar la crisis, el conflicto del Golfo Pérsico con el combustible y el fertilizante, la garantía de la seguridad alimentaria, imagínense todo el desastre que viene ahora con esta emergencia climática. Y con el niño, el fenómeno del niño que viene como para agosto. Y cuidado si se acelera. Conociendo la sal del gobierno, el niño se acelera para julio. Entonces, el gobierno fue al PLD sin plan. Al PLD sin plan. Ellos están buscando un consenso político porque aún no tienen medidas consensuadas. Buscan compartir responsabilidades. Quieren blindaje político antes de decisiones duras. Es decir, te vamos a visitar. Mira que estamos enfrentando una crisis. Ok, ¿cuál es el plan? No, nosotros tenemos ahí, vamos a prepararlo. Pero ustedes vienen aquí. Imagínense que él no haya hecho esa declaración. Y que venga el gobierno y vaya a donde Leonel Fernández y también no hagan declaraciones. ¿Cuál es el plan? Ah, no, van a subir todo. Toditos los partidos me aprobaron eso. Me lo aprobaron. ¿Y quién va a desmontar eso? Entonces, esto es típico del PRM. Se anticipa crisis energética. Hay presión inflacionaria. Hay necesidad de ajuste fiscal. Hay un riesgo social. Entonces, ahora mismo ellos están en fase de socialización para evitar el costo político. Pero ya la fase de socialización, desde que a mí me digan en una rueda de prensa que no hay plan, yo dejo la visita. Pero yo las dejo. ¿Y ustedes saben por qué la oposición no puede presentar un plan? Porque conociendo al gobierno que no tiene ni siquiera un borrador, tienen un plan, todos los ministros tienen un plan, desde el ministro administrativo de la presidencia, desde el Ministerio de Energía y Minas, y muchos sectores de Codopime y sectores económicos, pero ese plan no salió del grupito, del corito, de bebe café y bebe agua, y bla, bla, bla. Ahora yo me pregunto, en esas reuniones yo no veo al Centro Económico del Cibao, yo no veo ni siquiera las federaciones regionales del sur, asociaciones industriales del sur, de San Francisco, La Vega, Santiago, yo no veo a nadie de ellos. Nada más la misma cara. Dargan, CONEP, asociaciones de industria, ahí Circe Almanzar. Yo no veo a más nadie. A nadie yo veo ahí. El corito. Y Celso Marrancini en el sector eléctrico, la CUED. Así que, miren, la subida de petróleo va a ser prolongada. ¿Por qué? Por la destrucción de las instalaciones exportadoras del combustible. Que para restaurarla y reestructurarla se lleva su periodo. No es de que, ay, ya, mire, la cambié todo. No. Tenemos una presión en subsidio eléctrico. Tenemos un impacto en el transporte. Tenemos inflación alimentaria. Va a haber tensión social.
y estamos en riesgo. Ahora mismo el gobierno lo que tiene que estar es dejándose de floricienta, tocando la puerta a los partidos y hacerme un comité económico y me trabajen para un plan, sin reforma fiscal. ¿Por qué? Porque ahí también se desnudó todos los subsidios, todas las pensiones especiales. Yo le doy una recortada a todas esas pensiones especiales, al partidito completo. El Comité Económico de Guerra o de Conflicto, según un Estado viable, un Estado con sentido común, que sepa de alta gerencia, debe estar compuesto por Hacienda, Banco Central, Energía, Industria y Comercio, Aduana y el sector privado. Sector privado regional. No la misma carita. Los del Cibao, los del sur, los del este, y aquí, el Santo Domingo. El plan inmediato que hay que trabajar sería el tema del combustible, pero yo no le voy a decir a usted el plan. Fájense a quemar las neuronas. Luego del tema del combustible, que va a afectar al sector del subsidio eléctrico, a todas esas generadoras y distribuidoras que quieren seguir comiendo en el hoyo fiscal, tenemos que hacer un blindaje alimentario, pero fájense en ese blindaje alimentario. Después que se habla del blindaje alimentario, vienen los recortes visibles del gasto público. Pero ahora con esta emergencia de 30.000 viviendas damnificadas, que no sé qué cosa, cuatro provincias incomunicadas, vienen las licitaciones de urgencia y emergencia a diestra y siniestra, a troche y moche, sin control. Díganme. Aquí hay que congelar nóminas, suspender nuevas pensiones, recorte de publicidad estatal, reducción de transferencias no esenciales, combatir la evasión y la elusión, y no subsidiar lo que es un hoyo fiscal para todos nosotros. Bueno, ustedes ya están jodidos. Blíndense, háganse algo, pero en este momento no. Y después, que en ese comité de crisis, compuesto por el Ministerio de Hacienda, Banco Central, Energía, Industria y Comercio, Aduana y el sector privado, regional a nivel nacional, no la misma cara de siempre, ahí mandan un mensaje económico unificado. Sí, pero el mensaje económico tiene que ser parte del gobierno. ¿Qué tiene que ver Leonel Fernández con la crisis de ahora? Él no está gobernando. ¿Que él tiene experiencia? Sí. ¿Que este escenario está empujando a muchos actores a buscar la experiencia? Sí. Pero, ¿qué él va a hacer? Nada. ¿Qué va a hacer Danilo Medina? Proponiendo un plan, si no lo va a llevar a cabo, para que después venga el gobierno, haga una maniobra y diga, ese plan lo llevó el PLD o lo llevó la Fuerza del Pueblo. Qué hermoso plan. Entonces, Danilo ya ahí mismo calificó al gobierno como improvisador. Anticipó sobre una posible reforma fiscal, puede ser de manera administrativa, técnica, no va a ser en papel ni en el Congreso, porque ahí sí se va a armar. Obligó al gobierno a recortar sus gastos. Entonces, trasladó el costo político al mismo Poder Ejecutivo. Ustedes hagan su vaina. Cuando ustedes me digan a mí el plan, si es que hay, yo lo quiero ver. Aunque yo no pueda hacer nada, pero... Ahora, ¿cuál es el riesgo político del gobierno? Miren, el sector empresarial cree que no le va a afectar y va a seguir chupando de la teta del Estado. Y esto no va a afectar a todos nosotros, más a lo macro que a lo micro, porque con este conflicto va a subir el flete, el turismo, bien gracias, se va a reducir. Segundo, la seguridad alimentaria, las zonas francas, se van a disparar los productos importados, que ya todo casi aquí es importado. Y República Dominicana tiene que hacer una transición eléctrica obligatoria, nos están forzando a eso. Y más ahora que va a venir un escenario crítico de sequía, anunciado por el NOAA, por la NASA, por todas las agencias internacionales de meteorología. Así que,
Si ustedes creen que esto va a durar 30 días, 40 días, no. Esto va a durar años en lo que se restablece todas las instalaciones destruidas por los bombardeos. Y más ahora Trump. Y con este bloqueo de Trump, de tú que pagas peaje aquí, me bloqueas aquí, yo te voy a bloquear allí. Ahora viene el control de los precios del combustible. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más información. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Seguimos. Abinader declara emergencia regional en el Gran Santo Domingo y 4 provincias por efectos de vaguada. La disposición está contenida en el decreto 234-26, firmado en la noche del domingo, en curso, donde señalan que las provincias impactadas por la decisión son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. El presidente Luis Abinader declaró estado de emergencia regional para 5 provincias y el Distrito Nacional, como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, la infraestructura, viviendas y otros sectores. La disposición está contenida en el decreto 234-26. Como ustedes pueden observar, el gobierno indica que tomó la decisión tras ver el contenido en el informe remitido por la Comisión Nacional de Emergencia del domingo, mediante el cual se informa sobre los daños y las afectaciones ocasionadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión en varios niveles de troposfera, combinada con un alto contenido de humedad que ha impactado el territorio nacional.
Entonces, unas 28 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica, 26 en amarilla y otras 2 en verde, debido a los efectos de una vaguada y un sistema frontal que han provocado sendos aguaceros en gran parte del territorio nacional, principalmente en la parte norte, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Bien. También vemos, señores, el Niño. Bájeme el Niño. Señor director, colóqueme un video sobre el Niño, que este fenómeno se le va a llamar ahora el Niño Godzilla, que viene siendo por su inmensidad. ¿Qué es? ¿Cuándo llega? ¿Y cómo afecta? Colóqueme el audio, por favor. 2026, el calentamiento global está intensificando fenómenos como el Niño y los huracanes a niveles sin precedente, tanto que los científicos ya les dan nombres que reflejan su magnitud devastadora. Uno de ellos es el Niño Godzilla, término acuñado por el oceanógrafo Bill Passer en 2015. Ese año la temperatura del Océano Pacífico Central y Oriental subió entre 2.5 y 3 grados, una cifra sin precedentes que desató desastres naturales en varios continentes, al igual que el célebre kaiju japonés. Mientras el Niño normal puede causar algunas lluvias extras o un invierno más suave, el Niño Godzilla es capaz de alterar la circulación atmosférica global, provocando desastres naturales fuertes y simultáneos en varios continentes. Como ocurrió en 2015, se prevé que el Niño Godzilla regrese a partir de agosto de 2026 y se extienda hasta la primavera de 2027, con impactos en distintas partes del mundo. Sudamérica enfrentará lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Australia e Indonesia, sequías severas e incendios incontrolables. En Norteamérica, el sur tendrá inviernos más húmedos y el norte, temperaturas más cálidas de lo habitual. Además, se espera un blanqueamiento masivo de corales debido al exceso de calor en el agua de los océanos. El Niño Godzilla no es ciencia ficción, sino un fenómeno real para el que conviene estar informados y preparados. Perfecto. Entonces, estamos viendo que el gobierno tiene un sistema operativo vulnerable. Esto es una vulnerabilidad sistémica operativa. Cuando se declara en estado de emergencia regional es porque se reconoce que la capacidad ordinaria, lo normal de un gobierno a responder fue superada. Dígase, se nos fue de las manos. No solo es por lluvias, o sea, técnicamente esto implica uso de compras de emergencia y tenemos un tema ahí con el conflicto y el presupuesto. Sin licitación normal, movilización presupuestaria extraordinaria, priorización de infraestructura crítica, intervención centralizada, posibilidad de reorientar recursos públicos. Cuando el decreto dice que rebasa la capacidad provincial, el mensaje viene siendo, señores, que el sistema de respuesta local no puede manejar el evento. Y tenemos un gobierno que no tiene un plan para el conflicto con el tema del combustible y la seguridad alimentaria con el tema de los fertilizantes. Si esto es con estas vaguadas, imagínense con el fenómeno que ni siquiera ha llegado todavía, el Niño Godzilla. Lo que el gobierno está reconociendo es que hay daños agrícolas, riesgo a servicios públicos esenciales, afectación vial, viviendas impactadas, alto contenido de humedad persistente. Entonces, hay saturación de suelo, riesgo de deslizamiento, inundaciones urbanas, presión sobre presa, impacto en generación eléctrica. Entonces, ya ahora mismo, no solamente con el conflicto del Golfo Pérsico y del Hormuz, porque sí, el Golfo Pérsico y el Hormuz, tenemos un sistema que está bajo estrés. Ahora, como ustedes vieron que el tema del Niño Godzilla realmente es un super niño extremo documentado donde va a rebasar y a romper todos los parámetros y patrones vistos anteriormente en los fenómenos, donde hay alteración corriente atmosférica global, cambios de zonas de lluvia, huracanes más intensos, sequías regionales simultáneas, calor extremo prolongado, y eso no produce un solo efecto, sino un clima errático e impredecible. ¿Cómo va a impactar a República Dominicana? Estamos viendo que no hay respuesta y hay vulnerabilidad porque estamos muy reactivos, más no anticipativos, con estas vaguadas, más el problema del conflicto en Medio Oriente, pero República Dominicana se va a ver afectada primero por la zona de convergencia tropical. Primero, la temperatura del Atlántico. Segundo, la formación de ciclones. Va a haber periodos prolongados de sequía, lluvias torrenciales concentradas,
huracanes más intensos, olas de calor más largas. El impacto en República Dominicana más al sector eléctrico, a la CUET, a Celso Marrancini, al grupito de las generadoras y distribuidores. El sistema eléctrico dominicano depende de hidroeléctricas, dígase de lluvias, la térmica, combustible importado, renovable que no le damos la cabida a esto. ¿Por qué? Porque según para Marrancini, eso le da una inestabilidad en la red eléctrica. Según para los dueños del negocio, de las generadoras. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño en República Dominicana? El Godzilla, porque aquí no es Godzilla. ¿Qué otro? Bueno, va a ser multiverso, porque aquí nos van a, ¿cómo les digo? Primero, sequía prolongada, el escenario 1. Baja generación hidroeléctrica, mayor uso de plantas térmicas, más gasto en subsidio eléctrico y presión fiscal. Imagínense, con esto nos está llevando quien nos trajo. No hay un plan para manejar el conflicto de Medio Oriente y tenemos por ahí al niño que va a generar siempre sequía. Lluvias torrenciales, inundaciones en subestaciones, líneas fuera de servicio, colapso de distribución, apagones regionales a nivel nacional. Se lo estoy diciendo desde ahora. Entonces, el impacto a la seguridad alimentaria dominicana. Aquí el riesgo es mayor que el eléctrico. ¿Por qué? Porque el niño extremo, el niño Godzilla, produce sequías en zonas agrícolas, cambia de estación, lluvias que destruyen cosechas, plagas por calor, pérdida de suelo fértil. ¿Y República Dominicana en qué afectaría? Arroz en el Bajo Yuna, plátano en el Cibao, vegetales en Constanza, habichuelas en el sur. Entonces, la consecuencia para República Dominicana con este impacto directo del fenómeno del niño Godzilla, caída de la producción local, más importaciones, inflación alimentaria y presión social. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa realmente. El país está reaccionando, reaccionando sin medidas anticipativas, para nada. Esto es una reacción a un evento menor, imagínense a un fenómeno estacionario, de estación, que se estima que viene desde agosto hasta febrero, abril del año que viene. Y el gobierno declaró de emergencia por una vaguada, lo que significa drenaje urbano débil, infraestructura de las vías vulnerables, agricultura sensible, poca resiliencia. Entonces, esto no es si esto es con una vaguada, imagínense, con el fenómeno del superniño, inundaciones, más sequías combinadas, más crisis eléctrica, más crisis alimentaria y presión fiscal. Y el gobierno no está preparado. Si a mí me preguntan, no lo está. Lo evidencia las reacciones que estamos teniendo ahora en día. Primero, con el conflicto de Medio Oriente, no hay un plan. Y tocando la puerta para ver a quién echarle el muerto. Esa medida la consensuamos todos. Así, esta es la realidad de República Dominicana. Entonces, ¿qué debería estar haciendo el gobierno ahora mismo? Tiene 3 frentes simultáneos. Energía, asegurar combustible para generación térmica. Plan de sequía hidroeléctrica, protección de subestaciones inundables, plan de apagones controlados. En la agricultura, subsidio de semillas resistentes, reservorio de agua de riego, compra anticipada de fertilizantes, inventario de granos, protección urbana, con colaboración y multas al ciudadano, limpieza de drenaje masivo, mapas de zonas inundables, protección de hospitales, protección de plantas eléctricas. Pero el gobierno va a empezar a hablar de subsidio eléctrico mayor, comprar arroz anticipado, aumentar la importación de alimentos y reforzar todo lo que ellos están haciendo constantemente reactivo. Eso es lo que me está preocupando a mí. Ya tenemos 3 frentes. Conflicto de Medio Oriente sin plan. Tenemos reacción operativa vulnerable sistémica frente a una vaguada y viene el fenómeno del superniño, el niño Godzilla. Y cuando yo veo, señor director, colóqueme el video de yo creo que de una persona que está hablando sobre Villa Altagracia, donde aumenta 30,000 los desplazados, 6 estructuras colapsadas y 14 comunidades incomunicadas.
Puerto Plata, Valverde, Espaillat, María Trinidad Sánchez se mantiene bajo alerta roja. El impacto de las intensas lluvias ha dejado un saldo de 6.100 viviendas inundadas, más de 30.500 fuera de sus hogares y 14 comunidades incomunicadas. Colóqueme el audio, por favor. Hacemos un llamado al gobierno central que venga en auxilio de nosotros aquí en Villa Altagracia. Villa Altagracia está incomunicado desde Los Guineos, Hormigo, Reparadero, Mayor de Ley, Maizal, Oa, La Guasima y demás. Y el pueblo de Villa, llámese kilómetro 43, Quinto Centenario, El Silencio, Colina 2, Colina 1, Barrio Caribe, Kimbi con Duarte, Barrio Duarte. O sea, tenemos informes de todos los sectores, que toda la mayoría de las casas están inundadas. Por lo que hacemos este llamado al pueblo de Villa Altagracia a que no sobreponga su vida por cosas materiales, que todo tiene solución. Y aprovechamos para llamar al gobierno, a la gobernadora, al senador y a todo el organismo competente que vengan en auxilio a nosotros en Villa Altagracia, que hay problemas con la lluvia. Entonces, aquí vemos que hay 3 vectores de crisis simultánea. 3 vectores de crisis simultánea. Emergencia climática interna, shock externo energético por el conflicto de Oriente Medio y fragilidad fiscal estructural. Cuando esos 3 vectores de crisis se superponen, se acelera el desgaste y el riesgo social. El desgaste del gobierno y el riesgo social. En estos momentos, discúlpeme porque a veces hay memes de algunas sectas, algunas religiones que visitan puerta a puerta sus casas y muchas personas no le abren la puerta. Si yo fuera Leonel u otros del sector que ellos quieran consensuar, miren, que vengo a verlo, no gracias, siga de largo, no le abro la puerta, con esos 3 vectores que tienen. Tenemos emergencia climática interna, shock externo energético por el conflicto de Oriente Medio y fragilidad fiscal estructural. Lo que está revelando la situación actual es que los datos mencionan estrés sistémico temprano, 30.500 desplazados, 6.100 viviendas inundadas, 14 comunidades incomunicadas, 6 infraestructuras colapsadas, 17 acueductos fuera de servicio, 186 escuelas afectadas. Entonces, prácticamente estamos en una interrupción en la función del Estado, con todos estos fenómenos que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema estructural? Mientras tanto, el Estado gasta en asistencia de desplazados, reparación vial, rehabilitación de acueducto, ayudas agrícolas a media, reconstrucción de escuelas a media y al mismo tiempo enfrenta subida potencial del petróleo, subsidio eléctrico creciente, presión inflacionaria importada, deuda con intereses altos y esto genera una compresión fiscal rápida. ¿Qué es lo que revela del gobierno reactivo? Y yo les digo hoy, mira, cuando yo vi la noticia y yo vaya, tenemos 3 frentes, el Niño, la crisis climática interna y el conflicto de Oriente Medio sin plan. El gobierno reactivo tiene las características de declarar emergencia después del daño, no tiene fondos preasignados, no tiene reservas estratégicas, no tiene escenarios simultáneos, improvisa las medidas. Imagínense todo eso. Nos declaramos en emergencia después del daño. No tenemos fondos preasignados ni siquiera de emergencia ni siquiera de suspiro. No tenemos reserva estratégica. No tenemos escenarios simultáneos. Y esto acelera una crisis. Gasto de emergencia. El Estado comienza transferencia de desplazados, reparación de puentes, subsidio agrícola, compra de materiales, subsidio, gasto no presupuestado. Coincidiendo esta crisis climática interna con el shock externo. Si sube el petróleo por el conflicto del Medio Oriente, aumenta el subsidio eléctrico, aumenta el subsidio de combustible, sube el costo de transporte, sube inflación de alimentos. Es interesante que hoy vean los periódicos, Listín Diario y Diario Libre, para que ustedes vean la secuencia de los 3 frentes que está enfrentando el Estado y no tiene un plan de contingencia. Todo es un plan reactivo.
Y viene por ahí la presión fiscal, déficit fiscal aumenta, más endeudamiento, presión sobre tasa y menos margen de subsidio. El impacto social, alza de alimentos, alza de transporte, apagones, pérdida de cosechas. Y lo que viene es que nos van a querer implementar de manera técnica y administrativa. Ay, absorbiendo todo. Lo sabemos. Y esto estamos en una crisis acelerada. Ahora mismo, si yo fuera Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que sigan de largo. Go. Que queremos hablar con usted. Queremos predicar. No, gracias. Sigan. Así que, señores, estamos frente a un escenario muy crítico y lo más peligroso del reporte de esta noticia, 17 acueductos fuera de servicio. 113.214 personas sin agua. Ustedes saben la crisis temprana que estamos teniendo. Cuando falla el agua, la electricidad y el transporte, eso se le llama que estamos navegando en una fase de estrés social. Y el Estado no tiene un plan, ni para el conflicto, ni un plan anticipativo, de contingencia para emergencia. Y si con esto nos estamos ahogando, imagínense con el fenómeno del niño Godzilla. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso a las internacionales. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Como vemos, señores, en nuestra región tenemos elecciones en Perú,
Keiko Fujimori encabezando, va a una segunda vuelta. La Unión Europea, hubo una movilización anti-Orbán en Hungría, ganó Peter Maillard, una persona de conservadora, no de ultraderecha. Vamos a ver cómo es la dinámica con la Unión Europea. Está en juego 90.000 millones de dólares para asignarle a Ucrania. Van a ver si aguanta. Pero no hay peor cosa que negociar con un homólogo dispuesto a morir. En ese caso, la psiquis, la psicología de Oriente y más en Irán, son personas que para ellos el sacrificio es un honor. Sacrificarse es un honor porque ellos tienen una ideología, una creencia vehemente, fuerte, y ellos están preparados para eso. Bien. Y tenemos un presidente en Estados Unidos que no le coge nada a eso. Vimos que Irán colocó peajes en el estrecho de Hormuz, pero Estados Unidos anuncia que bloqueará los puertos iraníes. Dice así: el jefe de la Marina de Irán, Shahram, calificó de ridículo y risibles las amenazas de Trump en el ejército estadounidense. El ejército de Estados Unidos anunció el domingo que iniciará un bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes, hora después de una advertencia similar de Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, que Washington atribuyó a la negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares. El anuncio se produjo pese al cese del fuego de 2 semanas para negociar el fin de la guerra, pero ahora las tensiones se centran en si Estados Unidos puede o no forzar a Irán a reabrir el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, a lo que la República Islámica respondió con bombardeos a los intereses estadounidenses en los países del Golfo y contra objetivos en Israel, que arrastró a todo Oriente Medio al conflicto que ha sacudido la economía global. El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes, indicó el Mando Central de Estados Unidos, el CENTCOM. Las fuerzas de CENTCOM no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz desde puertos no iraníes. Bien, perfecto. Vemos que también más temprano Trump había ordenado el bloqueo naval del estrecho de Hormuz, tras denunciar que Irán mantuvo una postura inflexible sobre sus ambiciones nucleares. Irán reitera control total sobre Hormuz. Bien. Ustedes ven ahí ese artículo donde dice: Trump vende el petróleo de Estados Unidos como oro líquido, rápida carga y máxima calidad. Trump asegura que enormes petroleros vacíos se dirigen hacia Estados Unidos para cargar crudo de alta calidad, reforzando el papel energético del país en plena tensión global. En medio de la volatilidad energética mundial, Donald Trump ha lanzado un mensaje directo al mercado global del petróleo. Estados Unidos está listo para abastecer el mundo. Según el expresidente, numerosos petroleros vacíos, entre los más grandes del planeta, se dirigen a puertos estadounidenses para cargar el crudo dulce y más valorado por su calidad. Esto es un mensaje, señores, al mercado global energético. Bien. Ahora bien, ya estamos de guerra regional, conflicto de defensa mosaico, a una guerra económica energética. Si Estados Unidos bloquea puertos iraníes, pero deja libre el tránsito hacia otros países del Golfo, está asfixiando a Irán sin cerrar el Hormuz completamente. ¿Qué significa bloquear los puertos iraníes? No es cerrar el estrecho de Hormuz, es algo más puntual. Esto viene siendo: buques pueden pasar por el Hormuz, pero no pueden entrar a puertos iraníes, tampoco cargar petróleo iraní y tampoco descargar combustible en Irán. Y a Irán esto no puede explotar el petróleo, pero Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait sí pueden exportar y explotar. Ahora, ¿cómo esto le corta el peaje a Irán en Hormuz? Irán tiene 2 formas de ganar con Hormuz: control militar del estrecho, amenazas a barcos, sube el riesgo, sube el precio del petróleo. Exportación propia, Irán vende su petróleo pasando por Hormuz. El bloqueo de puertos golpea a ambos. O sea, el bloqueo que implementó Trump
bloquea su 2 jugadas. Bien, Irán no puede exportar, pierde ingresos, pierde divisa, pierde financiamiento. Y si Irán cierra el Hormuz, se perjudica a sí mismo. Ahora bien, la jugada estratégica. Estados Unidos está intentando de mantener el Hormuz parcialmente abierto y reemplazar el petróleo iraní con petróleo estadounidense. Eso se le llama técnicamente un swap geopolítico. Aprendan la palabra, swap geopolítico. Irán sale y entra Estados Unidos. ¿Cómo beneficia a los Estados Unidos? Más exportaciones. Si Irán desaparece del mercado, Asia necesita crudo, Europa necesita crudo, India necesita crudo, China necesita crudo y Estados Unidos se vuelve proveedor alternativo. Ahora bien, vamos a tener aquí precios controlados, precios altos pero controlados. Estados Unidos, si entra en esta jugada, precio alto, gana más por barril, pero no demasiado alto para evitar una recesión global. Aquí ahora estamos trabajando sobre el dominio energético geopolítico. Estamos cerca de la midterms en mayo. ¿Cuándo se reflejaría todo lo que es este negocio, o sea, esta jugada económica, energética en los Estados Unidos? De manera inmediata. De 1 a 2 semanas de que se implemente ya esa jugada, sube el precio del petróleo, suben acciones petroleras, sube el dólar energético. La fase 2 de 1 a 2 meses aumenta las exportaciones de crudo, más actividad portuaria, más ingresos fiscales y mejor balanza comercial energética. A mediano plazo, de 3 a 6 meses, crecimiento del sector shale, más perforaciones, más empleo energético y fortalecimiento del dólar. Entonces, Estados Unidos, señores, no necesita cerrar el Hormuz, solo necesita sacar a Irán de juego, venderse como el reemplazo y ahí tener el control del riesgo. Esto ha sido un escenario muy interesante que yo dije, mierda, ningún presidente, exmandatario estadounidense ha podido hacer esa jugada. Ahora bien, fíjense, ya estamos en una guerra económica, pero República Dominicana no tiene plan de contención para el conflicto. Nos estamos ahogando con unas vaguadas y ahora mismo viene en agosto el niño Godzilla. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿en qué se va a basar ese plan? Y los amiguitos de siempre. Así que, señores, hoy es lunes, una semana media extraña como siempre, porque a raíz del conflicto noticias van, noticias vienen, emociones, mucha volatilidad. No está apta para personas que sufran de la presión o aptos para pacientes cardíacos. Así que vamos a ver lo que nos depara en el transcurso del día y mañana a las 7 por Noticias ITV y más.